Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. De manera que si tiene su Biblia, te invito para que pueda abrir su Biblia en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, en el verso 8. Así entonces podremos estar dando juntos lectura a las Sagradas Escrituras en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, en el verso 8. Y nos dice la bendita, la santa palabra del Señor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Oremos al Señor. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias, Señor, por cuanto que nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Ahora en la exposición de la misma pedimos de ti, Señor, la gracia, la unción y el poder del Espíritu Santo para poder hablar con denuedo, con facilidad de palabras, sin miramientos, Señor, el mensaje de tu palabra, de manera que sea claro, sencillo y comprensible a los oídos de todos aquellos, Señor, que tú convocas en torno, Señor, a las Escrituras para que les sea revelado, Señor, el conocimiento de tu voluntad, Señor, de modo que puedan ser transformados y que puedan ser libertados de la esclavitud del pecado y del diablo para que puedan servir a la justicia, siendo herederos y coherederos con Cristo de todas las bendiciones espirituales. Creyendo en que tú, Señor, habrás de valerte, Señor, de estas herramientas que tú le has dado a la iglesia para la extensión de tu reino, para la proclamación del Evangelio y para alcanzar al alma del perdido, Señor, te damos gracias, creyendo y confiando en la eficacia de tu poder por medio de Jesucristo. Amén. Hermanos queridos, dice claramente la Escritura que el Señor Jesucristo apareció para deshacer las obras del maligno. ¿Por qué? Porque como también nos dice la misma carta del apóstol Juan en el capítulo 5 de esta primera carta, en el verso 19, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Dice claramente que el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Entonces, al referirse al mundo entero que está bajo el maligno, es que ningún hombre, ninguna mujer, por condición social que tenga, por capacidad intelectual que tenga, por región en la cual haya nacido o a la cual pertenezca,
escapa de la influencia del maligno, escapa de la influencia del diablo, dado que todo el mundo está bajo el maligno y que no importa la clase social, no importa el nivel intelectual, no importa la región en la cual uno viva, hasta ahí esa influencia va a estar llegando para oprimir, para maldecir. Hasta ahí va a llegar esa influencia. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, dice que el ladrón vino a hurtar, matar y destruir, pero refiriendo acerca de sí mismo, el Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que en mí tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Ahora, ¿de qué modo el maligno puede influenciar a las personas? Mediante todo aquello que está organizado en el mundo, mediante todo aquello que está instituido en el mundo como un medio, como una forma para poder lograr esta influencia, para desviarle a los hombres de los planes, de los propósitos de Dios, y para que el mismo hombre, por su decisión, pierda todo favor y pierda toda gracia de Dios. En esta misma carta, en el capítulo 2, en el verso 16, nos habla acerca de todo aquello que está en el mundo y que fue organizado por el mismo diablo para apartar a los hombres de Dios. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El diablo, a través de la historia, ha buscado a fin de desviar a los hombres de los planes y de los propósitos de Dios, valerse de estos tres elementos: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Tal es así que en el mismo Evangelio de Lucas le vemos al Señor Jesucristo que tuvo que ser tentado y pasar por esa experiencia. Viendo que hacía 40 días que no comía el Señor, le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Atentando o dirigiendo su atención hacia los apetitos carnales. Y el Señor Jesús le respondió diciendo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego le mostró los reinos de Dios y sus riquezas, y le dijo: a mí me fueron dados, si me adoras, a ti te lo daré. Y el Señor Jesús dijo: al Señor tu Dios adorarás y al Señor tu Dios servirás. Apuntando allí a los deseos de los ojos, a los deseos de aquello que él veía. Y luego le dijo, llevándolo hasta el pináculo más alto del templo, le dijo: arrójate de aquí, porque está escrito acerca de ti, que a sus ángeles mandará para que ellos te guarden y tu pie no tropiece. Ese pináculo tal vez nosotros no lo podemos entender, pero era el lugar que una vez al año ocupaba el sumo sacerdote, desde donde era visto, dado a la época del año, por todos los hombres, y desde allí él hacía sonar el shofar, que es un elemento, un instrumento musical que tiene el pueblo hebreo. Y lo que estaba diciéndole el diablo es: ocupa un lugar en lo más alto de la organización religiosa. Y no solamente le estaba diciendo: ocupa un lugar en el lugar más alto de la organización religiosa, sino que también le estaba diciendo: y déjate caer para que todos vean que Dios está contigo. Estaba apuntando ¿a qué? A que se vanagloriara de sí mismo. Y el Señor Jesús respondió: no tentarás al Señor tu Dios.
Y desde aquel momento el diablo se apartó de él y Dios envió a sus ángeles, los cuales le fortalecieron, le infundieron nuevas fuerzas al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos queridos y hermanas queridas, no hay nada nuevo. No hay nada nuevo en lo cual el Señor Jesús no haya pasado, en lo cual nos veamos expuestos o seamos tentados. Pero la Biblia nos dice claramente que para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mientras estábamos en el mundo sin fe, sin Dios y sin esperanza, nosotros éramos ignorantes de la influencia que el enemigo ejercía sobre nuestras vidas. Una vez libertados de la esclavitud del pecado y del poder del maligno y habiendo sido trasladados al reino de Dios, es que ahí se abrieron nuestros entendimientos para comprender de que Dios nos libertó para que le sirviéramos a Él, para que se pudiera cumplir en nosotros todo propósito de su voluntad. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando Jesús vino a los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque no entendían de que la opresión que ellos estaban sufriendo de parte del Imperio Romano no era tan grave ni tan fuerte el poder que ejercía el Imperio Romano como el poder del pecado. Por eso no entendieron de que el Señor Jesús viniera para dar su vida. Solamente aquellos que le fue manifestado Jesucristo, solamente aquellos a quienes le fue revelado Jesucristo pudieron entender este gran misterio que nos es revelado por medio del Evangelio. Por eso es que no comprendían que había un poder superior al Imperio Romano, que era el poder del pecado, por medio del cual el diablo podía ejercer dominio sobre los hombres todos. ¿Por qué hablamos de esto en detalle? Porque tenemos que entender que Dios nos ha hecho libres y que somos verdaderamente libres para servirlo a Él en todo propósito de su voluntad. La Biblia nos dice claramente que si el Hijo de Dios te libertare, serás verdaderamente libre. No pudo libertarnos el Señor a medias. No pudo libertarnos el Señor en parte, porque entonces su obra hubiera sido fructuosa, no hubiera sido una obra perfecta. Cuando el Señor Jesús nos libertó enteramente. Por eso no nos dejemos arrastrar por el engaño del pecado, queriéndonos hacer creer que nosotros no podemos vivir una vida de justicia o queriéndonos hacer creer que no podemos servir a Dios. Sino por el contrario, entendamos que vinimos a ser libertados de la esclavitud del pecado para venir a ser siervos de Dios, para venir a ser siervos de la justicia. Y esto no es una obra que nosotros hubiéramos hecho, no es una obra que alguna organización hubiera hecho, no es un poder que le fue acreditado o dado a alguna institución, sino esta es la obra de Dios por medio de Jesucristo. Por eso el apóstol Juan, cuando le escribe a la Iglesia Universal, les dice claramente, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras que el diablo había establecido. Por eso fíjese que dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mientras nosotros estábamos muertos en la vieja vida, en la vieja naturaleza, no había manera en que pudiéramos ofrecer algún otro fruto, no había alguna manera en que nosotros pudiéramos servirlo a Dios. Por eso que nos era necesario el morir y nacer de nuevo.
Esto fue lo que el mismo Señor Jesús le explicó a Nicodemo diciendo, si no nacieres de nuevo no verás el reino de Dios. ¿Cómo puedo, siendo ya un hombre mayor, volver al vientre de mi madre? Le dijo, si no naces del agua y del Espíritu, no entrarás al reino de Dios. Mediante el nuevo nacimiento, nosotros hemos recibido una nueva naturaleza. Por eso dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque ya es otra naturaleza. No es una naturaleza arraigada al pecado, no es una naturaleza contaminada por el pecado, sino que es una nueva naturaleza que viene de Cristo, es una nueva naturaleza, es una naturaleza que fue hecha en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que como Cristo es, nosotros seamos en este mundo. Entonces, el diablo no puede someternos, pero sí a muchos los lleva y los arrastra por medio del engaño, haciéndoles creer que ellos no pueden, haciéndoles creer que no tienen el poder, que no tienen la capacidad. Pero sepa, hermano querido y hermana querida, usted que ha tenido un nuevo nacimiento, usted que ha recibido la iluminación por medio del Espíritu Santo a través del Evangelio, y que ha pasado por la experiencia de la regeneración, de tener un nuevo nacimiento, sepa que tiene el poder, tiene la facultad y tiene el derecho para vivir en justicia, para vivir en santidad, para servir a Dios. Entonces, no se deje engañar, siendo arrastrado por cualquier pensamiento, por cualquier sentimiento, o por cualquier argumento de hombre, amén, que quiera apartarlo del Señor Jesús. No se deje arrastrar ni por los apetitos de la carne, no se deje arrastrar ni por los deseos de la vista, ni tampoco se deje arrastrar por la vanagloria. No deje que el diablo lo arrastre envaneciéndose, creyendo que no necesita humillarse en la presencia del Señor, creyendo de que no necesita someterse. Una de las herramientas que más se está utilizando en la iglesia es la vanagloria, de aquellos que por cuya altivez dejan de recibir de la palabra de Dios cuando esta, como mencionábamos en el día de ayer, es la que sustenta. Y envanecidos en su corazón se van alejando y apartando, tomando distancia del Señor para no obedecer a la fe, para no obedecer al Evangelio. Entonces, no se deje arrastrar. Cualquiera de estos elementos que están en el mundo, ya sea los apetitos carnales, ya sea los deseos de querer tener, que es los deseos de la vista, o la vanagloria, serán elementos por los cuales el diablo se querrá valer para que de alguna manera nosotros nos desviemos de los planes y de los propósitos de Dios. Fueron utilizados por el diablo con el mismo Señor Jesucristo, no se extrañe que también sean utilizados en su contra. Sin embargo, del Señor Jesús nosotros aprendemos y podemos ver que le resistió obedeciendo a las Escrituras. Lo primero en cual le resistió diciendo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si usted recuerda lo que leíamos en el día de ayer en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, en el verso 3, dice que Él es el que sustenta todas las cosas por medio de su palabra. ¿Podrá una palabra que salió de la boca de Dios sustentarle? Sin duda que sí. Pedro lo experimentó. Le dijo al Señor, di la palabra y yo iré a ti. Y le dijo el Señor, ven, y al momento descendió de la barca y comenzó a romper toda ley de gravedad, toda ley natural, caminando sobre las aguas. Caminando sobre las aguas. ¿Por medio de qué caminó? Por medio de la palabra de Dios. Por eso no permita de que sus oídos
se cierren a la palabra de Dios y que deje de recibir la palabra de Dios como lo que en verdad es. Amén. Como el alimento, como aquello que le nutre, como aquello que le sustenta. Lo segundo en lo cual el Señor le resistió es diciéndolo: al Señor tu Dios servirás. Al Señor tu Dios servirás. ¿Sabe? Hoy meditaba en cuántas personas que antes de alejarse del Señor, primero dijeron no al servicio. El Señor los llamó o los instó a que hicieran una tarea en particular y ellos dijeron no, hay otros para hacer la tarea. O ya no quiero hacer más esta tarea. Ya no quiero hacer más esta tarea. Y en el momento nada pasó. Pero después usted va viendo cómo van deslizándose y van declinando y cómo su corazón se empieza a inclinar hacia otras cosas, terminándose por alejar de la iglesia, terminándose por alejar del Señor. Esto no es la primera vez que sucede. También un joven rico le dijo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para tener el favor de Dios? ¿Qué haré para servirlo a Dios? Y Jesús le dijo: conoce los mandamientos, desde pequeño los he cumplido. Le dice: bueno, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tiene y sígueme. El problema no fue el no haber vendido todo lo que tenía. El problema es que cuando el Señor le dijo: sígueme, él por su decisión se fue entristecido, apartándose del Señor. Tal vez en el momento ni siquiera hubiera tenido el tiempo para vender todo lo que tenía, pero sí podía tomar la decisión en su corazón de seguirlo al Señor y luego poder resolver los demás asuntos. ¿Sabe cuántos de nosotros con problemas de carácter, sabe cuántos de nosotros con diferentes situaciones le hemos seguido y le seguimos al Señor teniendo problemas sin resolver, pero que a medida que vamos caminando con el Señor los vamos resolviendo? Pero en nuestro corazón tomamos la decisión de seguirlo y de servirlo al Señor. Por eso, si el Señor le llama, no endurezca su corazón diciendo, tomando su camino y apartándose del Señor entristecido. No endurezca su corazón. Si tiene problemas para resolver, en el camino, mientras le va siguiendo el Señor, lo va a poder resolver. Otro ejemplo, por ejemplo, es Zaqueo. El Señor le dijo: baja, hoy tengo que estar en tu casa. Y él tenía serios problemas, más mayores problemas que los de este joven rico, pero gozoso, contento, lo recibió en su casa. El Señor no lo confrontó con sus bienes, pero a medida que fue teniendo comunión con el Señor, él fue resolviendo en su corazón qué hacer con sus bienes. ¿Qué quiero decirle? Que todos tenemos asuntos que resolver, pero no deben ser esos asuntos que tenemos que resolver los que nos lleven a tomar la decisión de tomar distancia del Señor, de alejarnos de la iglesia, sino que permanezcamos y perseveremos en el Señor, y los asuntos vamos a ir resolviéndolos primero en el corazón para luego traer solución a los mismos. Y el Señor estará con nosotros para ayudarnos. Y lo tercero es, en lo cual el Señor le respondió al diablo: no lo voy a tentar al Señor. Mire, la altivez y la soberbia son como pecados de idolatría, como la obstinación son como pecados de idolatría delante de Dios. Nunca un corazón altivo puede hallar la gracia, nunca un corazón altivo puede hallar el favor de Dios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso mantengámonos sencillos, mantengámonos humildes. La Biblia nos dice, el apóstol Pedro nos dice: humíllense, humillémonos. Si yo lo leyera para mí, ¿sabe qué me dice? Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, y cuando fuere su tiempo nos exaltará. Tal vez usted, o como yo, quieramos ocupar un lugar, quieramos tener un reconocimiento, y no quieramos pasar por la humillación, del menosprecio, del no ser tenidos en cuenta. Pero mantengámonos humildes, mantengámonos sencillos. Miren, de Jesús le escarnecieron, menearon su barba, le escupieron,
le desnudaron, le exhibieron públicamente desnudo, avergonzándole, laceraron sus espaldas, hicieron toda clase de humillación, lo avergonzaron de todas las formas habida y por haber. Pero ¿sabe cuál fue el resultado de esa humillación? Que Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre y le dio sentarse a su diestra. Entonces, ¿de qué sirve que yo me exalte a mí mismo, imponiendo mis pensamientos, imponiendo mis argumentos, si no es el tiempo de la exaltación de Dios? Si Dios quiere que sea notorio, que lo que yo estoy pensando, que lo que yo estoy sintiendo es correcto, ¿no podrá Él hacerlo en su divina voluntad y por medio de su poder para exaltar? Sin duda que sí. En ese momento muchos lo escarnecieron y dijeron, ¿a tanto salvaste si no te puedes salvar a ti mismo? ¿De qué le hubiera servido Él querer mostrar su poder? Si no era Dios el que le salvaba, si no era Dios el que le levantaba victorioso de entre los muertos. De nada sirve que nos queramos imponer, por más que otros nos quieran impulsar a que debemos imponernos, que debemos hacer valer nuestros derechos, de nada nos sirve. De nada nos sirve si Dios no es el que nos levanta, si Dios no es el que nos exalta. No nos dejemos arrastrar por el engaño del pecado. Sirvamos a Dios con sencillez. Desechemos las obras del diablo, desechemos los elementos que el diablo utiliza para querer traer sobre nosotros toda clase de calamidad, toda clase de ruina, para que podamos alcanzar todo aquello para lo cual el Señor nos ha llamado. Mire que las obras del diablo ya fueron deshechas para que usted y yo seamos más que vencedores. Le invito a orar. Querido Dios, querido Padre, agradecidos estamos por el Señor Jesucristo, a quien tú enviaste para deshacer las obras del diablo y para quebrar el yugo que había y pesaba sobre nosotros, para romper las cadenas de la impiedad, Señor, para que hoy pudiéramos venir a tu presencia, para que hoy pudiéramos acercarnos a ti. Gracias, porque por nosotros mismos jamás hubiéramos podido hacer esto si tú no lo hacías. Por ello es que te alabamos, por ello es que te bendecimos y por ello es que honramos y exaltamos el nombre victorioso de Jesucristo, por quien hemos recibido la victoria y por quien somos más que vencedores. Dándote gracias en todo por medio de la fe y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio. Crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,